¿Alguna vez has sentido que una decisión no fue tuya aunque tú la tomaste? No hubo órdenes. No hubo presión directa. Nadie te obligó. Solo una sugerencia. Una mirada. Una frase dicha en el momento exacto. Y aún así, algo cambió. Elegiste lo que no querías. Hiciste lo que sabías que no debías. Aceptaste lo que en el fondo rechazabas. Y ahora te preguntas, ¿por qué lo hice? Este no es un video sobre el poder que se anuncia con títulos, ni sobre el control que se ejerce con gritos. Este es un video sobre algo más sutil. Algo que no se ve. Que casi no se nombra. Hablaremos del abuso de influencia. Un tipo de poder que no necesita autoridad formal. Que no depende de cargos ni de jerarquías. Funciona en silencio. Se mueve entre líneas. Actúa cuando menos lo esperas. Y lo más extraño. Muchas veces lo permitimos sin darnos cuenta. Porque no duele como una amenaza. No sangra como un conflicto. Duele como una duda. Como un vacío. Como la sensación de haber perdido algo tuyo. Tu libertad para decidir. El abuso de influencia no rompe reglas. A menudo está dentro de la ley. Pero rompe algo más profundo. Rompe la autonomía. Y por eso es tan difícil de detectar. No hay evidencia clara. No hay mensaje escrito. Solo un clima. Una atmósfera. Una obligación que nunca fue dicha. Pero está ahí. En la oficina donde todos saben lo que se espera aunque nadie lo diga. En la familia donde el hijo mayor siempre carga con todo porque es el responsable. En la pareja donde uno decide por los dos con una sonrisa y un tono dulce. En la amistad donde los planes siempre giran alrededor de una sola persona. En la comunidad online donde cuestionar al líder es como traicionar al grupo. El abuso de influencia no necesita fuerza. Necesita cercanía. Necesita confianza. Necesita que tú quieras complacer. Y por eso es tan eficaz. Porque no te sientes controlado. Te sientes elegido. Necesitado. Especial. Te dicen. Eres la única persona en quien puedo confiar. Y entonces haces lo que piden. Aunque te cueste. Aunque te agote. Aunque dejes de escucharte a ti mismo. Este video no es para señalar con el dedo. No es para crear desconfianza constante. Es para darte herramientas. Para que puedas ver lo invisible. Porque si no puedes nombrarlo, no puedes cambiarlo. Y si no puedes verlo, no puedes protegerte. El abuso de influencia no es un fenómeno raro. Está en todas partes. En las relaciones más cercanas. En los espacios donde más confiamos. Y por eso es tan peligroso. Porque ocurre donde deberíamos sentirnos seguros. Este no es un tema de maldad. No siempre hay intención de dañar. A veces quien ejerce influencia ni siquiera lo sabe. Cree que está guiando. Ayudando. Cuidando. Pero el efecto es el mismo. La otra persona pierde su centro. Empieza a tomar decisiones no por lo que siente, sino por lo que cree que deben esperar de ella. Y poco a poco, su voz interna se apaga. Hasta que un día, alguien le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Y no tiene una respuesta clara. Porque no fue una decisión. Fue una concesión. Este video es para ti. Si alguna vez has dudado de tus propias elecciones. Si has hecho algo diciendo, bueno, no era lo que quería. Pero no pude decir que no. Si has sentido que tu opinión vale menos en ciertos espacios. Si has notado que hay personas cuyas palabras pesan más que las de otros. Aunque todos sean iguales en teoría. Aquí aprenderás a reconocer las señales. No con teorías lejanas. Con patrones reales. Con situaciones que quizás ya has vivido. Te mostraré cómo el abuso de influencia se disfraza de apoyo. De cercanía. De afecto. Y cómo, con solo cambiar tu forma de mirar, puedes recuperar tu capacidad de elegir. Porque tener influencia no es malo. Influir en otros es parte de ser humano. Hablamos. Escuchamos.
convivimos. Y naturalmente afectamos las decisiones de quienes nos rodean. Lo que no es normal. Lo que no es justo. Es cuando esa influencia se convierte en un mecanismo de control encubierto. Cuando se usa para obtener beneficios. Para mantener privilegios. Para evitar responsabilidades. Cuando se aprovecha de la admiración. Del cariño. Del miedo a perder la conexión. Eso ya no es influencia. Es abuso. Y aunque no se castigue con leyes. Si se castiga con silencio. Con resentimiento. Con desgaste emocional. Este video no es una acusación. Es una advertencia. Porque el primer paso para detener el abuso es reconocer que existe. Y muchas veces está más cerca de lo que crees. Tal vez en tu trabajo, donde el jefe no te exige horas extra, pero siempre te mira con decepción si no te quedas. Tal vez en tu casa, donde tu madre dice: no necesito que hagas nada, pero si no vienes, me siento sola. Tal vez en tu grupo de amigos, donde todos ríen lo mismo, piensan lo mismo, porque uno solo marca el tono. Tal vez en tu pareja, que no te prohíbe nada, pero cada vez que sales sin ella, sientes que estás fallando. El abuso de influencia no cierra puertas, las deja entreabiertas, y te hace sentir mal por atravesarlas. No te dice qué hacer, te hace sentir que no puedes hacer otra cosa. Y por eso es tan eficaz. Porque la persona que lo sufre cree que está decidiendo libremente. Pero no es libertad. Es una ilusión. Una ilusión mantenida por el miedo. Al rechazo. Al conflicto. A la culpa. Este video es para romper esa ilusión. No para destruir relaciones. Sino para sanarlas. Porque una relación sana no te hace dudar de ti mismo. Te fortalece. Te permite decir no. Te permite cambiar de opinión. Te permite crecer. No te pide que seas constante en tu lealtad. Te permite ser fiel a ti. Así que prepárate. Porque lo que viene no es fácil. Requiere mirar con honestidad tus decisiones, tus relaciones, tus motivos. Pero también trae alivio. Porque una vez que ves el patrón, ya no puedes volver a la ceguera. Y eso es el comienzo de la libertad. Comencemos. ¿Qué es el abuso de influencia? Más allá del poder formal. El poder no siempre lleva título. A veces no tiene oficina. No tiene firma en un contrato. No aparece en una organización. Pero existe. Y se siente. El abuso de influencia ocurre cuando alguien usa su posición relacional, emocional o social para orientar decisiones a su favor, sin recurrir a la autoridad directa ni a la coerción. No da órdenes. No impone. Sugiere. Recomienda. Recuerda favores. Crea obligaciones no dichas. Y lo más importante, lo hace de forma que la otra persona cree que está decidiendo libremente. Esa es la clave. No hay violencia. No hay amenazas. Pero tampoco hay libertad completa. Porque las opciones están sesgadas. Antes de que se elija, el camino ya fue marcado. Imagina esta situación. En una reunión de equipo, todos proponen ideas. Pero hay una persona que no habla mucho. Cuando lo hace, baja la voz. Dice: solo una sugerencia. Pero todos se detienen. La discuten. La adoptan. Nadie cuestiona porque su palabra pesa más. Solo saben que así es. Esa persona no es el jefe. No tiene poder formal. Pero tiene influencia. Y si usa esa influencia para que otros cambien su postura, sin dar razones claras, solo por su presencia o por el peso emocional de su opinión, entonces estamos frente a un caso de influencia poderosa. Y si esa influencia se usa repetidamente para beneficio personal, para evitar responsabilidades, para obtener ventajas, entonces estamos frente a un abuso. Porque el problema no es tener influencia. El problema es cómo se usa. Todos influimos en otros. Cuando damos consejos.
cuando expresamos opiniones, cuando mostramos entusiasmo o desagrado. Eso es parte de la convivencia. Pero el abuso ocurre cuando esa influencia se convierte en una herramienta de control. Cuando se aprovecha de una asimetría emocional. Cuando la otra persona siente que no puede decir que no sin pagar un precio. Y ese precio no es dinero. Es afecto. Es reconocimiento. Es pertenencia. Ahora veamos un ejemplo más cotidiano. Una madre le dice a su hija: no necesito que vengas este domingo. Pero hace tanto que no te veo. Y con lo cansada que estás del trabajo, mejor descansa. La hija siente culpa. Decide cancelar sus planes. Ir a verla. Aunque necesitaba ese tiempo para sí misma. ¿La madre obligó? No. ¿Usó su debilidad emocional para mover la decisión? Sí. Este no es un caso extremo. Sucede todos los días. En miles de hogares. Con frases dulces. Con tonos suaves. Con apariencia de sacrificio. Pero el efecto es claro. La hija no eligió con libertad. Fue influenciada por la culpa. Y esa influencia fue abusada. Porque el amor no debería usarse como palanca. Y aquí está la diferencia. La influencia ética respeta la autonomía. Invita. Expone. Acepta un no. El abuso de influencia presiona. Condiciona. Hace que él no sea incómodo. Difícil. Casi imposible. Otro ejemplo. En una empresa, un empleado tiene muy buena relación con el director. No es su asistente. No tiene cargo. Pero todos saben que si algo le molesta a él, al director no le gusta. Entonces, cuando ese empleado opina en una reunión, los demás ajustan su postura. No por convicción. Por anticipación. Nadie dice: tenemos que hacerlo porque él lo quiere. Pero todos actúan como si fuera así. Esa es influencia informal. Y si el empleado no es consciente de su peso, o peor, si lo usa a propósito para ganar terreno sin responsabilidad, entonces está abusando. Porque no está aportando. Está manipulando el clima. Y lo hace sin violar ninguna norma. Este tipo de dinámica es común en espacios donde el poder no está bien definido. Donde las reglas informales son más fuertes que las oficiales. Y por eso es tan difícil de enfrentar. Porque no puedes denunciar a alguien por ser querido. Por ser escuchado. Por tener buena relación. Pero sí puedes cuestionar el efecto de sus acciones. Porque el abuso de influencia no se mide por la intención. Se mide por el impacto. ¿La otra persona puede decir que no sin temer consecuencias emocionales o sociales? Si la respuesta es no, entonces hay un problema. Ahora, ¿cómo se diferencia esto de otras formas de control? Vamos a clarificar. El acoso implica hostigamiento repetido. Amenazas. Humillación. Es visible. Es agresivo. La coerción es cuando se obliga con fuerza, chantaje o miedo directo. Tú haces esto o pasará algo malo. La manipulación es más amplia. Puede incluir mentiras, ocultamiento, distorsión de la realidad. El abuso de influencia es más sutil. No necesita mentir. No necesita amenazar. Solo necesita que la otra persona valore su aprobación más que su propia opinión. Y por eso es tan eficaz. Porque no se siente como control. Se siente como respeto. Como lealtad. Como amor. Pero con el tiempo, genera desgaste. La persona que lo sufre empieza a dudar de sí misma. Se pregunta: ¿estoy exagerando? ¿Será que no soy lo suficientemente fuerte? No. No es falta de fortaleza. Es falta de límites claros. Y de conciencia sobre cómo se ejerce el poder invisible. Otro caso. Un líder comunitario. Muy respetado. Ha ayudado a muchos. Tiene una voz fuerte. Cuando habla, todos escuchan. En una reunión, propone una iniciativa. Alguien se opone con respeto. Presenta datos. Argumenta. El líder no discute los argumentos. Solo dice: pensé que confiabas en mí.
Después de todo lo que he hecho por este grupo, el opositor se queda en silencio. Retira su objeción. ¿Hubo violencia? No. ¿Hubo abuso de influencia? Sí. Porque se usó el capital emocional acumulado para silenciar una voz disidente. No con razones. Con sentimiento de culpa. Y eso corrompe la toma de decisiones colectiva. Porque en una comunidad sana se puede disentir sin temer perder el lugar. Pero cuando el líder usa su influencia para cerrar espacios, deja de ser un guía. Se convierte en un censor encubierto. Y eso daña la salud del grupo. Ahora, ¿qué permite que esto ocurra? Primero, la falta de transparencia en el poder informal. En muchas organizaciones se conoce quién tiene cargo, pero no quién realmente decide. Hay personas que no aparecen en el organigrama, pero controlan flujos de información, relaciones clave, decisiones importantes. Y si no se habla de eso, si no se pone en evidencia, el abuso crece en silencio. Segundo, la normalización del favor. Cuando ayudar se convierte en una moneda de cambio emocional. Cuando cada gesto queda registrado como una deuda no dicha. Tercero, la idealización. Algunas personas son vistas como infalibles. Por su experiencia. Por su carisma. Por su historia. Y cuando alguien es idealizado, sus acciones no se cuestionan. Se justifican. Y ahí entra el abuso. Porque no se permite el error. Ni la rendición de cuentas. Entonces, ¿qué no es abuso de influencia? No es cuando un amigo te da un consejo sincero, aunque lo sigas. No es cuando un mentor te recomienda un camino, y tú lo eliges libremente. No es cuando alguien con autoridad toma una decisión dentro de su rol, y la explica con claridad. El abuso ocurre cuando la influencia se usa de forma desequilibrada. Cuando se aprovecha de una posición privilegiada en la relación. Cuando el otro no siente que puede negarse sin perder algo valioso. Y aquí está el punto más importante. El abuso de influencia no requiere maldad. Muchas veces quien lo ejerce ni siquiera lo sabe. Cree que está ayudando. Que está siendo cercano. Que está guiando. Pero el impacto es otro. La otra persona se siente presionada. Condicionada. Menos autónoma. Y eso no se arregla con intenciones puras. Se arregla con conciencia. Porque tener influencia es un privilegio. Y como todo privilegio, debe ejercerse con responsabilidad. Con transparencia. Con humildad. Con respeto por la libertad del otro. En los siguientes temas, veremos cómo se manifiesta este abuso en la vida real. Con patrones claros. Con señales que puedes detectar. Pero por ahora, quédate con esto. El poder no siempre lleva corbata. A veces lleva una sonrisa. Una voz suave. Una historia de sacrificio. Y por eso, es más peligroso. Porque no lo ves venir. Las caras del abuso de influencia, 7 patrones invisibles. El abuso de influencia no llega con advertencias. No viene acompañado de señales rojas. No se anuncia. Entra despacio. Se instala en lo cotidiano. Se disfraza de cuidado, de cercanía, de apoyo. Por eso es tan difícil de reconocer. Pero hay patrones. Se repiten. Aparecen una y otra vez en distintos contextos, con distintas personas. Y si aprendes a verlos, podrás detectar el abuso antes de que se convierta en un peso constante. A continuación, te presento 7 patrones comunes. No son teorías. Son señales concretas. Dinámicas que puedes observar en tu entorno. Cada una tiene un nombre, una descripción y un ejemplo realista. Porque no se trata de etiquetar personas. Se trata de identificar comportamientos. Y una vez que los ves, ya no puedes fingir que no están. Primer patrón, la deuda emocional. Este es uno de los más comunes. Y uno de los más efectivos. Funciona así. Alguien hace algo por ti. Un favor. Un gesto.
Un apoyo en un momento difícil. No te lo recuerda. No lo exige. Pero lo deja flotando. Y con el tiempo, ese gesto se convierte en una deuda no dicha. Luego, cuando esa persona necesita algo, no lo pide como una petición. Lo presenta como una expectativa. Después de todo lo que he hecho por ti, pensé que entenderías. No hay palabras duras. No hay amenazas. Solo una frase que activa la culpa. Y tú, sin darte cuenta, cedes. Porque decir que no se siente como una traición. Este patrón es común en familias, en amistades largas, en ambientes laborales donde el trato es cercano. Ejemplo. Un colega cubre tu turno cuando estabas enfermo. No lo hace con mala intención. Lo hace porque puede. Meses después, te pide que asumas un proyecto que no te corresponde. Dices que no puedes. Tienes mucho trabajo. Él responde. Solo pensé que ayudarías. Después de todo, yo cubrí tu turno. En ese momento, el favor pasado se convierte en moneda de cambio emocional. Y tú sientes que debes pagar. Pero un favor no es un contrato. No genera obligación permanente. El abuso está en usar ese recuerdo para manipular decisiones futuras. Y lo peor. Muchas veces quien lo hace ni siquiera es consciente. Cree que solo está siendo honesto. Pero el efecto es claro. La otra persona se siente presionada. Y su decisión ya no es libre. Segundo patrón, la exclusión como castigo. Este patrón es silencioso. Frío. Efectivo. No se basa en gritos. Se basa en la ausencia. Cuando alguien no hace lo que se espera, no se le confronta. No se discute. Se le deja afuera. De las conversaciones. De las decisiones. De los planes. Del grupo. No hay explicación. No hay aviso. Solo distancia. Y la persona lo nota. Sabe que algo cambió. Pero como no hubo conflicto, no puede reclamar. No tiene derecho a preguntar. Porque si lo hace, parece inseguro. Parece necesitado. Este mecanismo es común en grupos donde el poder no es formal. En equipos de trabajo, en círculos sociales, en familias extensas. Ejemplo. En una oficina, hay un pequeño grupo que siempre almuerza juntos. Comparten información, bromas, decisiones informales. Uno de ellos empieza a cuestionar algunas prácticas. No de forma agresiva. Con respeto. Pero insiste. Poco a poco, deja de recibir mensajes. No lo invitan. Lo saludan, pero ya no lo incluyen. No se lo dicen. No lo expulsan. Pero ya no pertenece. Y él, para volver a ser parte, deja de cuestionar. El mensaje está claro. Si no estás con nosotros, no estás con nosotros. Y eso no es democracia. Es control encubierto. Tercer patrón, el lenguaje de la urgencia. Este patrón explota el tiempo. Se basa en crear una sensación de emergencia. De que hay que decidir ya. Sin reflexionar. Sin consultar. Porque si no se actúa ahora, todo se pierde. Este lenguaje es común en personas que necesitan controlar resultados sin dar espacio a la disidencia. Ejemplo. Un familiar dice: necesito que me ayudes con esto hoy. Es urgente. Si no lo hago ahora, no habrá otra oportunidad. Pero no explica por qué es urgente. Ni qué pasa si se pospone. Solo insiste en el tiempo. En la inmediatez. Y tú, para no fallar, aceptas. Pero en realidad, no había emergencia. Había una preferencia. El abuso está en usar la urgencia como herramienta para evitar el debate. Para acortar el proceso de decisión. Porque cuando todo es urgente, nada es importante. Y quien controla la urgencia, controla las decisiones. Cuarto patrón, la normalización del favor. Este ocurre cuando lo extraordinario se vuelve rutina. Al principio, un pedido fuera de lugar se presenta como una excepción. Después, se repite. Y se acepta. Hasta que ya no se pregunta. Se espera.
Y decir que no se siente como un rechazo. Ejemplo. Un jefe pide a un empleado que trabaje en fin de semana. Una vez. Por un cliente importante. El empleado acepta. Sin problema. Luego, vuelve a pedirlo. Y otra vez. Nunca se discute. Nunca se negocia. Solo se asume. Hasta que el empleado siente que ya no puede negarse. Aunque afecte su descanso, su familia. El abuso está en la repetición. En la falta de límites. En convertir lo voluntario en obligatorio sin decirlo. Quinto patrón, la comparación sutil. Este patrón ataca la autoestima. No se dice directamente. Pero se insinúa. Alguien más ya lo hizo. Otros no tendrían problema. Tú deberías estar agradecido. Es una forma de presión encubierta. De hacer sentir insuficiente. Ejemplo. Un voluntario en una organización dice que necesita un descanso. Ha estado mucho tiempo sin pausa. Le responden. Entiendo. Pero otros han estado más tiempo sin quejarse. Pensé que te importaba la causa. En segundos, su necesidad se convierte en egoísmo. Y él retira su petición. La comparación no es un argumento. Es una manipulación emocional. Porque cada persona tiene límites distintos. Necesidades distintas. Y nadie debería sentirse mal por respetar los suyos. Sexto patrón, el aislamiento social. Este es más grave. Más profundo. Consiste en alejar a la persona de quienes la apoyan. De quienes le dan perspectiva. Se desacredita a los amigos. Se cuestiona a la familia. Se minimiza a quienes ofrecen ayuda externa. Con el tiempo, la persona depende solo de una fuente de validación. De una sola opinión. Y esa opinión tiene todo el poder. Ejemplo. En una relación de pareja, uno de los dos dice: tus amigos no te entienden. Siempre te animan a salir, a hacer tu vida. Pero yo sé lo que necesitas. Poco a poco, la persona deja de ver a sus amigos. De tomar decisiones con ellos. Y termina escuchando solo una voz. La de su pareja. El aislamiento no es físico. Es emocional. Psicológico. Y es una de las formas más peligrosas de abuso de influencia. Porque sin redes de apoyo, es más fácil controlar. Séptimo patrón, la inversión emocional. Este patrón se basa en el sacrificio. Alguien recuerda constantemente todo lo que ha hecho por ti. Todo lo que ha dado. Todo lo que ha soportado. No lo dice con enojo. Lo dice con tristeza. Con cansancio. Y tú, al escucharlo, sientes que debes compensar. No con dinero. Con obediencia. Con lealtad. Con silencio. Ejemplo. Un padre dice: he trabajado toda mi vida por ustedes. He dormido poco. He renunciado a mis sueños. Y ahora que necesito algo, no puedo contar contigo. No está pidiendo solo ayuda. Está recordando una vida de sacrificios para que tú digas que sí. Y tú lo haces. No porque quieras. Porque no soportas verlo sufrir. El abuso está en usar el pasado como herramienta de presión. Porque el amor no debería cobrarse. Debería darse. Y si se convierte en una deuda, deja de ser amor. Se convierte en obligación. Estos 7 patrones no siempre ocurren solos. A menudo se combinan. Se refuerzan. Una persona puede usar la deuda emocional y la comparación. O la urgencia y el aislamiento. Y mientras más se combinan, más profundo es el control. Pero también, mientras más los conoces, más fácil es detectarlos. No se trata de volverse paranoico. Se trata de volverse consciente. Porque el primer paso para protegerte es ver lo que antes no veías. Y ahora ya los conoces. La deuda emocional. La exclusión. La urgencia. La normalización. La comparación. El aislamiento. La inversión. 7 caras del mismo problema. El uso indebido del poder que otros depositan en ti. Y ahora,
Puedes empezar a preguntarte: ¿en mi vida? ¿Dónde están? ¿Quién me hace sentir que debo algo? ¿Quién me excluye sin decirlo? ¿Quién convierte todo en urgente? ¿Quién espera que haga lo que no quiero sin pedírmelo directamente? No necesitas actuar hoy. Solo observar. Porque la claridad es el primer acto de libertad. Los contextos donde crece el abuso: familia, trabajo, redes. El abuso de influencia no ocurre en el vacío. Necesita un terreno fértil. Un contexto donde las emociones, las jerarquías informales y las expectativas no dichas tengan más peso que las reglas claras. Y esos contextos están más cerca de lo que crees. No están solo en lugares tóxicos o disfuncionales. Pueden existir en hogares amorosos, en equipos profesionales, en comunidades bien intencionadas. Porque el abuso de influencia no requiere maldad. Requiere desequilibrio. Y ese desequilibrio se alimenta de dinámicas cotidianas que no se cuestionan. A continuación, exploraremos 3 escenarios clave donde el abuso de influencia crece con facilidad: la familia, el trabajo y las redes sociales. Cada uno tiene sus propias reglas, sus propias formas de presión, sus propios silencios cómplices. Y en cada uno, el abuso puede pasar desapercibido durante años. Porque se disfraza de amor, de responsabilidad, de pertenencia. Primer contexto: la familia, el terreno más invisible. La familia es el primer lugar donde aprendemos sobre influencia. Desde pequeños, sentimos el peso de las miradas, las palabras, las expectativas. Y también el amor. El cuidado. El sacrificio. Pero precisamente por eso, es el contexto más vulnerable al abuso de influencia. Porque aquí, todo se mezcla. El cariño. La obligación. La lealtad. La culpa. Y cuando alguien usa su rol emocional para dirigir decisiones, es difícil cuestionarlo. Porque cuestionarlo parece una traición. Ejemplo común. Un padre dice: no quiero que vivas lejos. Sé que tienes tu vida. Pero tu madre y yo ya no somos jóvenes. Y nos duele no verte. La hija quiere mudarse por trabajo. Tiene una oportunidad importante. Pero tras escuchar esto, duda. Cambia sus planes. ¿El padre obligó? No. ¿Usó su edad, su salud emocional, su rol como progenitor para influenciar la decisión? Sí. Este no es un caso aislado. Es una dinámica repetida, donde el sacrificio pasado se convierte en moneda de cambio presente. Otro ejemplo. En una familia numerosa, el hijo mayor siempre ha sido el responsable. Desde joven, cuidó a sus hermanos. Ayudó en casa. Soportó más exigencias. Ahora adulto, todos dan por hecho que él organizará las reuniones, que pagará más en los regalos, que estará presente en cada crisis. Nadie lo dice. Pero todos lo esperan. Y si un día él dice: necesito un descanso. Necesito priorizar mi vida. La respuesta es: pero tú siempre has sido el fuerte. No nos puedes fallar ahora. Aquí el abuso no está en pedir ayuda. Está en asumir que alguien debe dar más por el simple hecho de haberlo hecho antes. Y está en castigarlo emocionalmente si decide cambiar. También ocurre con el rol de pacificador. Hay personas que en la familia siempre deben mantener la paz. No pueden expresar enojo. No pueden tener opiniones fuertes. Porque si lo hacen, se les acusa de romper la armonía. Entonces, callan. Ajustan. Ceden. Y con el tiempo, pierden su voz. Porque en nombre del amor, se les exige silencio. Y eso no es amor. Es control emocional. La familia también normaliza el favor. Te criamos. Te pagamos la universidad. Te ayudamos con la casa. Y luego, sin decirlo, se espera que cumplas ciertos roles. Que vivas cerca. Que tengas hijos. Que mantengas cierta imagen. No es un contrato. Pero se siente como una deuda. Y esa deuda se paga con obediencia disfrazada de respeto. Segundo contexto, el trabajo, el poder sin título. En el trabajo,
El abuso de influencia crece donde haya ambigüedad. Donde el organigrama no refleja la realidad. Donde las decisiones no se toman en reuniones oficiales, sino en pasillos, en cafeterías, en mensajes privados. Y donde el acceso a la información es poder. Ejemplo. Hay un empleado que no tiene cargo de liderazgo. Pero todos saben que si algo le molesta a él, al jefe no le gusta. No es su asistente. No es su amigo cercano. Pero tiene una influencia invisible. Cuando opina en una reunión, los demás ajustan su postura. No por convicción. Por anticipación. Nadie dice. Debemos hacerlo porque él lo quiere. Pero todos actúan como si fuera así. Este tipo de poder informal es peligroso. Porque no se rinde cuentas. No se supervisa. No se corrige. Y si esa persona usa su influencia para beneficiarse, para evitar tareas, para promover sus ideas sin debate, entonces hay abuso. Otro caso común. El jefe que no exige horas extra. Pero cada vez que alguien se va a la hora, suspira. Hace un comentario. Mira el reloj. Nadie dice. Quédate. Pero todos entienden el mensaje. Y se quedan. Aunque no sea necesario. Aunque no esté pagado. Aquí el abuso no está en la carga de trabajo. Está en el uso de la aprobación emocional como herramienta de control. También ocurre con el acceso a oportunidades. Hay empleados que reciben proyectos importantes no por mérito, sino porque tienen buena relación con alguien clave. Y cuando otros los cuestionan, se les dice: tú no entiendes cómo funciona esto aquí. Pero no se explica. Solo se justifica con la cercanía. Y eso corrompe la equidad. Otro patrón grave. El líder que usa su influencia para silenciar disidencias. No grita. No descalifica. Solo dice: pensé que confiabas en mí. O, después de todo lo que he hecho por ti. Y la persona que cuestionaba se queda en silencio. Porque no puede pelear contra el cariño. Contra la historia compartida. Y así, el equipo pierde diversidad de pensamiento. Y el líder se rodea de acuerdos, no de aportes. El trabajo también normaliza el favoritismo emocional. Hay personas que son más escuchadas. Más apoyadas. No por su desempeño. Por su conexión personal con el jefe. Y los demás lo ven. Lo sienten. Pero no pueden hablarlo. Porque no es ilegal. Pero sí injusto. Y el abuso de influencia prospera en ese espacio gris. Donde todo está permitido. Porque nada está prohibido. Tercer contexto, las redes sociales y comunidades digitales. En el mundo digital, el abuso de influencia tiene nuevas formas. Y un alcance mucho mayor. Aquí, la influencia se mide en seguidores, en likes, en confianza construida a través de la pantalla. Y muchas veces, esa confianza se usa para manipular decisiones sin transparencia. Ejemplo. Un influencer comparte un producto. Lo hace con emoción. Dice que cambió su vida. No dice que está promocionando. No pone anuncio. No usa etiquetas claras. Solo lo presenta como una experiencia personal. Y sus seguidores compran. Porque confían. Porque creen que es una recomendación sincera. Aquí el abuso no está en vender. Está en ocultar el interés económico. En usar la cercanía virtual para influenciar sin ética. Otro caso. En grupos de apoyo, comunidades religiosas o movimientos sociales, hay líderes que no tienen cargo formal. Pero tienen voz autorizada. Cuando alguien cuestiona, no se debate. Se le responde con frases como: no entiendes la visión. O, si no estás alineado, tal vez este no sea tu lugar. Y la persona se retira. No por convicción. Por exclusión emocional. Aquí el abuso está en usar la pertenencia como moneda. En hacer que disentir equivalga a ser excluido. También ocurre en relaciones online. Una persona construye una conexión intensa con otra por mensajes. Llamadas. Emojis. Frases de cariño. Con el tiempo, la otra persona siente que debe complacer. Que debe estar disponible.
que debe apoyar aunque no tenga ganas. Porque romper esa conexión se siente como traicionar un vínculo profundo. Y sin embargo, ese vínculo fue construido rápido, con intensidad, con dependencia emocional. Y eso no es amor. Es manipulación de influencia. Las redes también permiten el aislamiento digital. Alguien puede convencer a otra de que sus amigos no entienden, de que solo él la ve de verdad, de que fuera de esa relación no hay apoyo real. Y poco a poco, la persona depende solo de una voz. La del influencer, la del líder, la del enamorado virtual. Y cuando esa voz pide algo, es difícil decir que no, porque se siente como perderlo todo. En todos estos contextos, la familia, el trabajo, las redes. El abuso de influencia crece donde hay confianza, cercanía y asimetría emocional. No necesita violencia. Solo necesita que tú quieras seguir siendo parte. Y mientras más valiosa sea esa pertenencia, más fácil será controlarte. Por eso, es clave reconocer estos escenarios. No para huir de ellos, para transitarlos con conciencia. Porque el amor, el trabajo, la conexión, no deberían costarte tu libertad. Y si lo hacen, es momento de preguntar: ¿esto es lo que quiero? ¿O es lo que se espera de mí? La psicología detrás del abuso, ¿por qué cedemos? Sabes cuando estás siendo influenciado de forma indebida. Reconoces los patrones. Ves los contextos. Pero aún así, a veces cedes. Dices que sí cuando quieres decir que no. Haces lo que no te corresponde. Callas cuando deberías hablar. Y luego te preguntas: ¿por qué lo hice? La respuesta no está en la debilidad. Está en la psicología humana. Porque todos tenemos mecanismos internos que nos llevan a ceder, a adaptarnos, a evitar el conflicto. Y esos mecanismos, aunque nacen para protegernos, a veces nos hacen vulnerables al abuso de influencia. A continuación, exploraremos por qué cedemos. No para culparte, para entenderte. Porque si no comprendes por qué actúas así, será difícil cambiar. La necesidad de pertenencia. Desde que nacemos, necesitamos ser parte. El rechazo duele. Desde la infancia. Un niño excluido del juego. Un adolescente sin grupo. Un adulto sin red. El cerebro humano está programado para evitar el aislamiento. Porque en el pasado, quedarse fuera del grupo significaba peligro. Significaba muerte. Hoy, el peligro no es físico. Pero el miedo sigue siendo real. Y ese miedo nos hace ceder. Aceptamos decisiones que no queremos. Hacemos favores que no deberíamos. Callamos opiniones que importan. Todo para no ser excluidos. En la familia. En el trabajo. En la pareja. En la comunidad. El miedo a perder el lugar. A romper la armonía. A convertirnos en el problema. Ese miedo es poderoso. Y muchas veces, quien ejerce influencia lo sabe. Lo usa. Sin decirlo. Porque no necesita expulsarte. Solo necesita que tú sientas que podrías ser expulsado. Y con eso, ya ganó. El miedo al conflicto. Otro motor interno es el temor al choque. Muchas personas han aprendido desde pequeñas que el conflicto es peligroso. Que genera gritos. Que rompe relaciones. Que termina en abandono. Entonces, evitan cualquier tensión. Prefieren ceder. Ajustarse. Desaparecer. Y cuando alguien con influencia sugiere algo, no lo cuestionan. Aunque no estén de acuerdo. Porque imaginar la reacción, el enojo, la decepción, es demasiado. Y así, el no dicho se convierte en un sí silencioso. Este patrón es común en personas educadas para ser complacientes, para no molestar, para ser buenas. Y cuando eres bueno, no cuestionas, no exiges, no pones límites. Porque poner un límite se siente como una agresión.
pero no lo es. Un límite no es un ataque. Es una frontera. Una forma de decir: esto es mío. Esto necesito. Y sin límites no hay autonomía. La autoestima baja cuando no te sientes valioso. Cuando dudas de tu criterio. Cuando crees que otros saben más, entiendes menos, mereces menos. Entonces, es fácil ceder. Porque la otra persona parece más segura, más sabia, más merecedora de ser escuchada. Y tú te conviertes en el fondo, en el apoyo, en el que sigue, en el que obedece sin preguntar. Porque crees que no tienes derecho a decidir, a opinar, a priorizarte. Y cuando alguien con influencia te pide algo, aceptas. Porque piensas: al menos así sirvo para algo. Este patrón es silencioso. Se alimenta de años de mensajes internos, de críticas pasadas, de comparaciones. Y hace que el abuso de influencia no se sienta como tal. Se siente como un privilegio, como una oportunidad de ser útil. Pero no es servicio. Es sumisión. Y no construye autoestima. La destruye. El sesgo de autoridad. Este es un fenómeno psicológico bien estudiado. Las personas tienden a obedecer a quienes perciben como superiores, aunque no los conozcan bien, aunque no haya razón lógica. Solo con que alguien parezca seguro, autoritario, con experiencia. La mente dice: debe saber lo que hace. Y obedecemos, sin cuestionar. Un experimento famoso demostró esto. Personas comunes fueron instruidas a aplicar descargas eléctricas a otros, solo porque un científico con bata lo ordenaba. Muchos lo hicieron, aunque escuchaban gritos, aunque sabían que dolía. No porque fueran malos, porque el sesgo de autoridad es fuerte. En la vida real, no se trata de descargas. Se trata de decisiones. Un jefe dice: esto debe hacerse así. Y el empleado lo hace, aunque sabe que no es lo mejor. Un líder espiritual dice: confía en el proceso. Y el seguidor abandona sus planes. Un experto en redes dice: así se consigue éxito. Y el seguidor cambia su vida entera. No siempre hay mala intención. Pero el sesgo está ahí. Y nos hace transferir nuestro poder de decisión a otros. Porque creemos que ellos ven más, saben más, entienden más. Pero nadie conoce tu vida como tú. El efecto de la gradualidad. El abuso de influencia rara vez llega de golpe. No comienza con una exigencia extrema. Empieza con algo pequeño, inofensivo, razonable. Un favor, una sugerencia, una ayuda rápida. Y tú aceptas, porque no es mucho. Luego, viene otro, un poco más grande. Y otro. Y otro. Cada paso es pequeño. Pero juntos forman un camino. Y un día estás haciendo cosas que nunca quisiste hacer. Por alguien que nunca te obligó. Este fenómeno se llama escalada de compromiso. Cada concesión te hace más vulnerable a la siguiente. Porque ya empezaste. Ya estás dentro. Ya invertiste tiempo, energía, emociones. Y retroceder se siente como fracasar. Además, tu mente dice: si hasta ahora lo he hecho, ¿por qué parar ahora? Pero el problema no es lo que haces. Es por qué lo haces. Si lo haces por miedo, por culpa, por obligación no dicha, entonces ya no es libre. La ilusión de elección. Este es el más sutil de todos. Porque no sientes que te obligan. Sientes que eliges. Pero tu elección está condicionada. Alguien ha creado un ambiente donde decir que no tiene un costo emocional alto. Entonces, eliges. Pero no desde la libertad. Desde la presión encubierta. Y como tú tomaste la decisión. Culpa a tu voluntad. No al contexto. Este mecanismo es poderoso. Porque protege al que influye. Él puede decir:
Yo no te obligué. Tú lo decidiste. Y técnicamente, es cierto. Pero no es justo. Porque tu decisión no fue neutral. Fue influenciada por gestos, miradas, silencios, obligaciones no dichas. Y eso no es elección. Es manipulación. El apego emocional. Cuando quieres a alguien. Cuando dependes de su aprobación. Cuando temes perder su cariño. Entonces, sus deseos pesan más que los tuyos. Porque prefieres complacer. A mantener la conexión. Y esa conexión se convierte en una trampa. No es que no ames. Es que el amor se usa como herramienta de control. Y tú, para no perderlo, renuncias a ti. Este patrón es común en relaciones de pareja, en vínculos familiares, en amistades intensas. Y es difícil de ver. Porque el amor es real. El cariño es genuino. Pero también es usado. Y cuando el amor viene con condiciones no dichas, deja de ser libre. Entender estos mecanismos no te hace débil. Te hace consciente. Porque todos tenemos momentos de duda. De miedo. De necesidad de aprobación. Lo humano no es no ceder. Lo humano es poder recuperarse. Y el primer paso es nombrar lo que sientes. No fue un error. Fue una respuesta natural a una dinámica poderosa. Ahora que conoces estos patrones internos, puedes empezar a cuestionarlos. Cuando digas que sí, pregúntate, ¿lo hago porque quiero? ¿O porque temo las consecuencias? Cuando sientas culpa, pregúntate, ¿es justa? ¿O está siendo usada? Cuando evites un conflicto, pregúntate, ¿qué estoy protegiendo? ¿Mi paz? ¿O mi silencio? Porque el cambio no viene de la perfección. Viene de la observación. Y cada vez que te detienes a preguntar, estás recuperando tu poder. No para ser frío, ni distante, ni desconfiado. Para ser libre. Porque tener influencia no es malo. Cedérsela sin conciencia. Sí lo es. Y ahora, puedes elegir con más claridad. Cómo protegerte, herramientas prácticas. Detectar el abuso de influencia es el primer paso. Pero no es suficiente. Porque saber no cambia nada. Actuar sí. En este tema, no hablaremos de teorías. Hablaremos de herramientas concretas. Acciones simples. Preguntas claras. Estrategias que puedes usar hoy. No se trata de romper relaciones. Ni de volverse frío. Ni de desconfiar de todos. Se trata de recuperar tu autonomía. De tomar decisiones desde tu centro. No desde la presión encubierta. Y eso se aprende. Se practica. Se fortalece. Aquí tienes 7 herramientas prácticas. Puedes aplicarlas en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones. Una por una. Paso a paso. Herramienta 1. Pregúntate antes de decidir. Antes de decir que sí. Antes de actuar. Detente. Y hazte esta pregunta. ¿Esto lo quiero yo? ¿O lo esperan de mí? No necesitas responder de inmediato. Solo plantea la pregunta. Déjala flotar. A veces la respuesta viene en silencio. A veces al día siguiente. A veces cuando ya estás haciendo lo que no querías. Pero con el tiempo, esta pregunta se vuelve un reflejo. Y cada vez que la usas, recuperas un poco más de tu libertad. Otra variante. ¿Estoy haciendo esto por amor? ¿O por culpa? ¿Lo hago porque me llena? ¿O porque temo decepcionar? Estas preguntas no juzgan. Iluminan. Porque muchas veces hacemos cosas buenas por razones que nos dañan. Y eso no sirve a nadie. Herramienta 2. Establece límites sin culpa. Los límites no son muros. Son señales. Dicen. Hasta aquí puedo ir. Esto necesito. Esto respeto. Y no requieren justificación larga. Ni disculpa. Ni explicación emocional. Un límite claro es firme y simple. No puedo quedarme más hoy. Necesito descansar.
No voy a asumir ese proyecto. Mi carga actual ya es alta. No voy a comentar ese tema. No me siento cómodo. ¿Y si la otra persona insiste? Repite. Sin enojo. Sin drama. No. Gracias. No puedo. No necesitas convencer. Solo afirmar. Y con el tiempo, los demás aprenderán tu ritmo. Tu espacio. Tu verdad. Al principio, puede haber resistencia. Desagrado. Incluso castigo emocional. Pero si mantienes el límite, las cosas cambian. Porque el respeto no se pide. Se enseña. Herramienta 3. Crea espacios de reflexión. El abuso de influencia prospera en la urgencia. En la inmediatez. Por eso, una de las mejores defensas es el tiempo. Cuando te pidan algo importante, no respondas en el momento. Di, déjame pensarlo. Te respondo mañana. Y úsalo. Apártate. Respira. Escríbelo. Habla con alguien de confianza. Porque en la soledad de tu mente, escuchas mejor tu voz. Y muchas veces, en ese espacio, descubres que no quieres hacer lo que estabas a punto de aceptar. Este hábito rompe el patrón de reacción automática. Te devuelve el control del tiempo. Y con él, el control de la decisión. Herramienta 4. Busca perspectivas externas. Cuando estás inmerso en una dinámica de influencia, es difícil ver con claridad. Porque todo parece normal. Porque el contexto lo justifica. Porque tú eres parte del sistema. Por eso, necesitas ojos ajenos. Habla con alguien que no esté involucrado. Que no tenga vínculo emocional con la situación. Puede ser un amigo. Un terapeuta. Un colega de otro entorno. Cuéntale lo que pasa. Sin nombres. Sin dramatismo. Y escucha su respuesta. Muchas veces, ellos ven en segundos lo que tú no has visto en meses. Porque no están atrapados en la lealtad. En la culpa. En la historia compartida. Y eso es un regalo. No para seguir su consejo. Para contrastar tu percepción. Porque si 3 personas te dicen que algo no está bien, tal vez no estés exagerando. Herramienta 5. Documenta los patrones. El abuso de influencia es repetitivo. Sucede una y otra vez. Con la misma persona. Con el mismo tono. Con el mismo resultado. Pero en el momento, parece aislado. Excepcional. Por eso, es útil llevar un registro. No un diario emocional. Un registro claro. Fecha. Situación. Lo que se pidió. Lo que sentiste. Lo que hiciste. Con el tiempo, verás el patrón. Y ya no será una impresión. Será evidencia. Por ejemplo, 23 de abril. Me pidió cubrir su turno. Dijo que era urgente. No lo era. Sentí presión. Acepté. Me arrepentí. 30 de mayo. Otra vez. Mismo patrón. Mismo tono. Misma culpa. Cuando ves esto escrito, no puedes negar que hay un ciclo. Y eso te da fuerza para cambiarlo. Herramienta 6. Aprende a decir no con asertividad. Decir no no es grosero. No es egoísta. No es falta de compromiso. Es una palabra necesaria. Saludable. Humana. Y se puede decir con respeto. Sin agresión. Sin justificación excesiva. Practica frases simples. No puedo hacerlo. No me siento cómodo con eso. Prefiero no participar. Gracias, pero no. Y si insisten, no entres en debate. Repite. No. No voy a hacerlo. No necesitas ganar la discusión. Solo mantener tu postura. Con el tiempo, decir no se vuelve más fácil. Porque dejas de asociarlo con rechazo. Lo asocias con claridad. Herramienta 7. Reconstruye tu autonomía emocional. Este es el paso más profundo. Porque el abuso de influencia no solo afecta tus decisiones.
Afecta tu relación contigo mismo. Te hace dudar. Te hace sentir insuficiente. Te hace depender de la aprobación externa. Por eso, necesitas reconstruir tu centro. Empieza por actividades donde tomes decisiones pequeñas sin consultar. Elegir qué comer, qué ver, qué hacer en tu tiempo libre. Y hazlo solo. Sin pedir opinión. Sin validar con otros. Luego, amplía. Toma una decisión más grande. Un cambio en tu rutina. Un rechazo a una petición. Y observa lo que sientes. Tal vez culpa. Tal vez ansiedad. Tal vez alivio. No juzgues. Solo observa. Con el tiempo, recuperarás la confianza en tu criterio. Y cuando alguien intente influenciarte, podrás decir: gracias. Pero yo decido. Estas herramientas no funcionan de inmediato. Se fortalecen con el uso. No necesitas aplicarlas todas. Elige una. Empieza con ella. Y cada vez que la uses, estás entrenando tu libertad. Porque protegerte no es egoísmo. Es responsabilidad. Responsabilidad contigo. Porque si no cuidas tu autonomía, nadie más lo hará. Y si permites que otros decidan por ti, estás enseñando que tu voz no importa. Pero sí importa. Y con cada decisión tomada desde tu verdad, la recuperas. Ahora ya lo sabes. El abuso de influencia no siempre grita. A veces susurra. A veces sonríe. A veces se disfraza de amor. Y por eso es tan difícil de ver. Pero también por eso es tan importante reconocerlo. Porque no se trata de buscar enemigos. Se trata de proteger tu libertad interior. La libertad de elegir sin presión encubierta. De decir sí porque quieres. De decir no sin temblar. Esa libertad no se pierde de golpe. Se desgasta. En pequeños momentos. En decisiones que no parecen importantes. Hasta que un día te preguntas: ¿desde cuándo dejo de escucharme? Este conocimiento no es para volverse desconfiado. Es para volverse consciente. Porque todos influyen. Y todos somos influenciados. Eso es parte de vivir en sociedad. De amar. De trabajar. De pertenecer. Pero hay una diferencia clara. Entre influenciar con respeto. Y abusar con sutileza. Y esa diferencia está en el espacio que dejas al otro para decir que no. Si puede hacerlo sin temer perder tu afecto. Tu reconocimiento. Tu presencia. Entonces estás influyendo con ética. Si él no genera incomodidad, silencio, distancia, entonces estás cruzando una línea. Y tal vez ni siquiera lo sepas. Porque el abuso de influencia también puede venir de buenos corazones. De personas que quieren ayudar. Que creen que saben lo mejor. Que han dado mucho. Pero el impacto no miente. Y si alguien pierde su voz a tu lado, algo debe cambiar. Este video no termina con una solución mágica. No hay fórmula perfecta. Pero hay un camino. Observar. Preguntar. Detenerse antes de decidir. Y poco a poco, recuperar el contacto contigo mismo. Porque el mayor daño del abuso de influencia no es lo que te hacen hacer. Es lo que te hace dejar de ser. Es la duda constante. El peso de la culpa. La sensación de que nunca es suficiente. Y ese peso no es tuyo. No debería ser tuyo. Tú no estás aquí para cumplir expectativas no dichas. Para pagar deudas emocionales. Para mantener la paz a costa de tu paz. Estás aquí para vivir. Con sentido. Con autenticidad. Con libertad. Y si alguien en tu vida hace que esa libertad se sienta como un riesgo, entonces es momento de mirar con claridad. No con acusación. Con responsabilidad. Porque proteger tu autonomía no es un acto de rebeldía. Es un acto de amor. Amor hacia ti. Y ese amor no es egoísta. Es necesario. Porque solo desde la integridad puedes construir relaciones verdaderas.
Relaciones donde no haya espacio para el control encubierto. Donde el respeto sea más fuerte que la dependencia. Donde se pueda disentir sin temor. Donde se pueda cambiar de opinión sin traicionar. Donde el afecto no se use como herramienta. Esa es la relación sana. Y mereces tenerla. Contigo. Y con los demás. Así que no necesitas romper todo. No necesitas gritar. No necesitas huir. Solo necesitas empezar a notar. ¿En qué momento sientes que no puedes decir que no? ¿Quién tiene un peso desproporcionado en tus decisiones? ¿Qué frases te repiten que activan tu culpa? ¿Qué decisiones tomas y luego te arrepientes? No busques respuestas perfectas. Busca patrones. Y cuando los veas, no actúes con prisa. Actúa con intención. Porque este no es un proceso de un día. Es un regreso. Al lugar donde tu voz aún es clara. Donde tus deseos no necesitan permiso. Donde tu valor no depende de lo que das. Porque tú vales. Así. Sin condiciones. Y ahora ya lo sabes. Gracias por escuchar. Por detenerte. Por cuestionar. Por querer entender. Porque el primer acto de libertad es darse cuenta de que algo no encaja. Y tú ya lo hiciste. El resto es práctica. Y cada paso cuenta.